Hoy el tema es un tema que a mi parecer es muy bonito porque más o menos todos conoceremos algo de la Odisea, o toda, o la habremos leído varias veces. Entonces, el enfoque que le vamos a dar hoy es un poco particular, porque vamos a tratar de identificar al personaje de Ulises con nosotros mismos. Entonces, la Odisea, leída como un libro de aventuras, es ya extraordinaria. Pero cuando además le damos una lectura un poco más profunda, se torna extraordinario. Bueno, entonces todos conocemos que cuando acaba la guerra de Troya, pues todos vuelven a sus tierras originales. Y Ulises, con todos sus hombres, pues con sus naves, van a volver a Ítaca. Lo que no sabe Ulises es lo que le espera por el camino. Y lo que le espera por el camino son una serie de pruebas tremendas, durísimas, fortísimas, que le van a retrasar la llegada a Troya 10 años más todavía. La interpretación que vamos a hacer la hemos tomado de un libro que me parece extraordinario, que es de Inés Martín, que habla de las claves espirituales del viaje de Ulises o de Odiseo. Entonces, este viaje lo vamos a leer, lo vamos a interpretar como un viaje que el ser humano hace dentro de sí mismo. ¿Cómo es esto? Pues el ser humano, como dirían los griegos, está formado por un cuerpo físico, una parte intermedia, que es el alma, y una parte espiritual, ¿no? Entonces, el alma es una parte del ser humano con la que el ser humano tiene que trabajar en la vida y tiene que conducir al alma hacia su patria celeste, ¿no? Tiene que conducirla hacia la parte más elevada que tenemos los seres humanos. Nosotros tenemos una parte, diríamos, instintiva, animal, ¿no?, que nos identifica con los animales. Tenemos pues, instintos primarios, pasiones, etc. El alma puede descender e identificarse excesivamente con esa parte animal, o con un trabajo arduo, muy arduo, el alma puede ir elevando la conciencia hacia esa parte más noble e incorruptible que tenemos todos los seres humanos. Entonces, ese trabajo con el alma es un trabajo que todas las culturas y todos los maestros de sabiduría lo han querido escenificar de alguna manera o de otra para facilitar al ser humano ese tránsito de la conciencia hacia lo más elevado que tenemos, ¿no?, que es donde está nuestra verdadera identidad, o está nuestra verdadera patria, o está nuestra Ítaca, nuestra patria celeste, ¿no? Y bueno, en este caso, pues Homero ha recogido ese tránsito a través de múltiples pruebas, de manera que nosotros, leyendo, podamos identificarnos con lo que le está ocurriendo a Ulises. De manera que lo que le está ocurriendo a Ulises, en nuestro nivel quizá más pequeñito, pues nos está ocurriendo a nosotros en el caso de que queramos aventurarnos a el viaje interior, claro. Entonces, por eso es un viaje interior que nos afecta a todos. Quizá no llegaremos al nivel de, diríamos, de
iniciación de sublimación de la conciencia que llega Ulises. Pero cada uno tiene que llegar a lo mejor de su propio nivel, ¿no? Y bueno, pues esta escenificación que la han recogido en la India con el Bhagavad Gita, en Grecia también con Hércules y las 12 pruebas, que ya aquí lo hemos hablado. Curiosamente, las pruebas de Ulises son 12 también. Qué casualidad, ¿no? Y tiene una identificación con el sol, porque el sol es el prototipo del ser, de la entidad que atraviesa por las 12 constelaciones del zodíaco, ¿no? Entonces, para el sol son el atravesar las 12 constelaciones. En este caso, para Ulises, pues son sus 12 pruebas. En la primera prueba, Ulises va a partir con 12 naves hacia Ítaca. 12 naves con todos sus hombres. Y vamos a ir viendo cómo a lo largo del camino va a ir perdiendo muchos hombres hasta perderlos a todos. Pero, claro, esto podríamos decir, qué pena, ¿no? Pero hay que entender que cada hombre representa algo dentro de Ulises, una faceta de su mundo psicológico, un vicio, una parte oscura, una parte negativa, que, claro, en ese viaje hacia la elevación del alma hay que ir desprendiéndose, hay que ir dejando morir a algunas partes que son como un lastre, que nos van a impedir elevar la conciencia. O sea que cuando muera algún hombre, tranquilos que tiene que morir. Entonces en primer lugar, llegan las 12 naves a el país de los cicones. Y cuando llegan, después de una travesía pues, de varios días, pues azotados por algún que otro mal viento, pues llegan a esta tierra y lo primero que hacen es, pues a los territorios costeros, pues van a asaltarlos para poder pues, coger alimentos y poder descansar. Ulises, con su fina intuición, no le acaba de gustar eso de estar mucho tiempo ahí con ese como adormecimiento en la comida, en los placeres del vino, porque no sabe, pero algo intuye. Pero los hombres de Ulises, pues están muy bien disfrutando de esos placeres y no quieren irse. ¿Y qué ocurre? Pues que los cicones de los pueblos costeros que han vencido y por eso se han llevado la comida, el ganado, etc., los que han sobrevivido han ido tierra adentro a avisar a otros pueblos, cicones también, para que viniesen en su ayuda. Y estos que vienen son guerreros muy bien entrenados, ¿eh? Y entonces cuando llegan a la costa se encuentran con los hombres de Ulises y pues hacen una matanza. Ulises se va corriendo con los supervivientes y ahí se inicia, diríamos, la primera pérdida. La primera pérdida se está refiriendo, si bien son unos hombres, son esos instintos primarios, ¿no? Que quieren solazarse en el placer de la comida, en el buen vino, ¿no? En esos placeres que a uno le harían olvidar que tiene una misión que cumplir. Entonces, eso hay que ir dejándolo de lado. Por eso mueren algunos hombres. Cuando se hacen a la mar, sobreviene durante varios días una oscuridad muy extraña que los acompaña casi encima de la nave, ¿no? Durante
varios días. Y podríamos identificar esto con esa oscuridad que uno siente cuando se decide a adentrarse en un mundo interior que no conoce, como cuando uno entra desde la calle, que hay mucha luz, a un sitio poco iluminado, hasta que se acostumbra a la vista, hay oscuridad, ¿verdad? Pues es esa oscuridad del alma, es esa, como diría Santa Teresa, esa noche oscura del alma que se siente cuando estamos ahí a las puertas de un mundo interior desconocido y que se presiente lleno de pruebas o peligros. Y por eso, durante varios días, pues reina una oscuridad que asombra a todos. Al final, van a llegar a las costas de un país que es el país de los lotófagos. Lotófagos significa los comedores de lotos, de flores de loto. Son unas flores que adormecen. Todos los que comen de esas flores se adormecen. Entonces los habitantes del lugar, lejos de atacar a los hombres de Ulises, les ofrecen lotos para que los coman. Esta planta tiene la cualidad de adormecer en el placer, en la comodidad a los hombres, ¿no? Y entonces, ante esa búsqueda que se va a iniciar, esa búsqueda interior, ¿no? Ese trabajo interior, pues sobreviene una primera prueba como para probar a ver si de verdad quieres enfrentarte o prefieres la comodidad, ¿no? El adormecimiento de la comodidad. No llega a adormecerte tanto como para hacerte perder de vista el viaje de vuelta a Ítaca, ¿no? O sea, ellos saben que tienen que ir de nuevo, o sea, que tienen que volver a Ítaca, pero ese adormecimiento es como decir, bueno, ya mañana veremos, ¿no? Ahora estoy muy bien aquí. Y mañana, bueno, vamos a estar una temporada porque, oye, después de la guerra nos merecemos un descanso, ¿verdad? Entonces, es el postergar, amparado por la comodidad. Esto nos pasa a todos. Cuando tenemos que enfrentar algo difícil, pues decimos, bueno, lo voy a hacer, pero ya mañana o ya para la primavera, pues ya con mejor tiempo ya lo haremos. Bueno, pues. Y claro, Ulises, que no ha probado las flores de loto, tiene que coger a sus hombres poco menos que a fuerza y tiene que llevárselos de allí para continuar viaje. Y al final, pues, se los puede llevar a todos. Sigue la ruta, por cierto, por el mar. El mar representa las circunstancias de la vida. En ese mundo psíquico, lleno de cosas que pasan, que nos llevan de un lado para otro, ¿no? Son las circunstancias representadas por el agua, las aguas de la psique. Entonces, en la tercera prueba, van a llegar a un territorio que es el de los cíclopes. Los cíclopes son esos gigantes que tienen un único ojo en la frente. Cuando llegan, antes de ver a ningún cíclope, pues buscan comida, buscan algún sitio donde descansar. Y entonces entran, ven una cueva y entran en ella. Allí descansan, allí ven restos de comida, pero ven en seres pero muy grandes. Y eso les extraña, pero bueno, se descansan allí. Y al cabo de un tiempo entra un cíclope, Polifemo, el cíclope Polifemo, enorme. Y con su inmensa fuerza cierra la entrada de la puerta con una roca, de manera que no se puede entrar ni salir. Y entonces Ulises
va a hablar con él. Ulises era muy elocuente y va a reclamar de él, o va a casi exigir de él, la hospitalidad que se debe a todo peregrino que llega a casa de alguien, ¿no? Es una ley de los dioses, la hospitalidad, el ofrecerle cobijo, el ofrecerle protección, alimento. Y cuando está hablando con él, por toda respuesta, Polifemo coge a 2 de sus hombres y se los come, ante el horror del resto de los compañeros. Y no atiende a ningún tipo de ley de hospitalidad, porque él tiene otras leyes. Entonces, eso de la hospitalidad, él no lo conoce ni lo admite. Claro, ¿qué se puede hacer ahora? Afortunadamente, Polifemo, después de comerse a esos 2 compañeros, quiere descansar. Entonces, se tumba a descansar y a dormir. Aprovechan los hombres de Ulises para hablar, a ver qué van a hacer. Algunos hombres proponen aprovechar que está dormido para matarlo. Claro, si lo matan, no pueden luego mover la roca para abrir la puerta. De manera que no pueden matarlo. ¿Qué hacer? Entonces Ulises, el prudente, el inteligente, piensa que tiene que aprovechar la propia fuerza del gigante para que él abra la puerta para que puedan salir. Esto representa también el gigante, son las fuerzas poderosas que hay en nuestro subconsciente. Son fuerzas instintivas, primarias, que están dentro de nosotros y que no se trata de matarlas, se trata de aprovechar su fuerza para ponerla al servicio del alma. O sea, no que el alma quede atrapada en ellas o devorada por ellas, sino aprovechar esa tremenda fuerza para el crecimiento del alma. Para eso hay que, diríamos, conquistarla o domarla, esa fuerza, ¿no? Y entonces, mientras está durmiendo, cogen una estaca y le sacan punta, queman un poco para endurecer la madera y entonces, antes de que despierte, se la clavan en el ojo, con lo cual lo dejan ciego. Entonces, entre alaridos de dolor, ¿qué me habéis hecho, desgraciados?, grita Polifemo. Y entonces Ulises le dice que él, que se llama Nadie, él ha sido el que le ha infringido ese dolor porque se ha comido a 2 de sus hombres. Y entonces, claro, le ha dicho que su nombre es Nadie. Y entonces Polifemo abre para pedir ayuda, abre con su inmensa fuerza la puerta, quita la roca y sale y grita a sus hermanos: «Nadie me ha hecho daño, nadie me ha dejado ciego». Y claro, los que le escuchan se creen que está un poco fantaseando, ¿no? Y entonces, claro, no viene nadie. Pero él no quiere dejar que se escapen, se los quiere comer a todos, y entonces él va tanteando a ciegas para notar cuándo sale alguien y así poder cogerlo. Pero Ulises piensa que lo mejor es que cada hombre, algunos cubiertos con las pieles de las ovejas que estaban ahí, que se había comido el gigante, y otros junto con las propias ovejas, cogido a ellas para ser confundidos al tacto con ovejas, de manera que pueden escapar. Y también nos está dando una enseñanza muy, muy bonita, y es que cuando uno
en ese trabajo, ¿no?, de conquistarse a sí mismo, ¿no?, de elevar la conciencia, cuando uno es nadie, es decir, cuando uno se despoja de su personalidad, de aquello que le define como fulano de tal, ¿no?, que son cosas mundanas, que son cosas materiales, que a veces son títulos honoríficos, que a veces son el nombre, el estatus, todas esas cosas, el ego, hay que desprenderse de eso, ¿verdad? Por eso, cuando uno es nadie, se salva su vida, ¿no? Esto es una cosa muy, muy, muy bonita, ¿no? Por el contrario, cuando uno va por delante con su nombre, yo soy fulano de tal, como diciendo, soy importante, pues entonces en ese camino de ascenso del alma uno lo tiene dificultoso. Entonces, en este caso, Ulises vence, pero cuando se embarcan en las naves, Ulises no puede resistir la tentación y cuando desde lo alto del acantilado Polifemo les grita: «¡Malditos! ¡Me habéis dejado ciego!», Ulises, que cree que ya está a salvo, ahora no puede resistir la tentación de decirle quién es. Y entonces le dice: «Diles a los que vean que estás ciego que ha sido Ulises, el rey de Ítaca», y no sé cuántas cosas más le dice. Y claro, ahí eso es la perdición. ¿Por qué? Porque Polifemo es hijo de Poseidón, el dios del mar, el dios de los océanos. Y entonces Polifemo va a invocar a su padre para que pueda vengar el dolor que le han infringido. Entonces, a partir de ese momento, el dios del mar es el que va a producir tempestades, va a producir toda clase de vientos tempestuosos y de circunstancias a cual más difícil para evitar que la nave llegue a Ítaca. Porque fijaos que en el último momento el no haber podido resistir le acarrea todas las dificultades que van a venir. En la cuarta prueba van a llegar a claro, a la isla donde está Eolo. Eolo es el dios de los vientos. Dios de los vientos. Allí van a ser bien acogidos. Eolo los va a tratar de maravilla. Eolo vive con su mujer, con sus hijos, vive en una vida muy feliz, en una especie de isla flotante rodeada por una muralla de bronce. Claro, ¿veis? Todas estas cosas son un poco, diríamos, entran en el mundo de la fantasía, pero porque están representando cosas del mundo interior. Simbólica, claro. Entonces, Eolo, que los va a tratar muy bien, les va a dar de comer, les va a permitir un descanso, le dará a Ulises un odre donde estarán guardados los vientos huracanados. Y se lo da como regalo. Y le promete que le va a enviar vientos favorables, ¿no?, el céfiro, para que puedan llegar a Ítaca. Y efectivamente están casi llegando a Ítaca. Y claro, todo parecía que estaba saliendo tan bien que Ulises, que llevaba el timón de la nave, se adormece, se duerme. Fijaos lo que pasa cuando la conciencia que dirige, ¿no?, se duerme. Pues van a tomar el timón de la propia vida, de la propia alma, las fuerzas inferiores. Y entonces lo que ocurre es que los compañeros, creyendo que el odre
contendría monedas de oro y que el dios de los vientos se las había dado a Ulises, pero no a ellos. Ellos van a sentir ambición y envidia por no tener también el oro. Con lo cual, aprovechando que Ulises dormía, abrirán el odre. Con lo cual se desatan los vientos tempestuosos que van a llevar durante varios días la nave lejísimos de Ítaca. Estaban ya a punto de llegar, cuando son desviados por eso, precisamente por ese descuido de dejar el control de uno mismo a las partes más inferiores. Es como nosotros, si dejásemos el control de nuestra vida, pues no a una mente razonadora, ¿no? Una mente sensata, sino a las fuerzas instintivas, a las fuerzas pasionales, a los deseos bajos. ¿Qué ocurriría? Pues la ruina de nuestra vida. Imposible llegar a nuestra Ítaca si gobiernan las fuerzas inferiores. Así es como se ven azotados de un lado a otro hasta que llegan a una tierra que ven que tiene como dos acantilados que permiten que al entrar las naves entren en un mar tranquilo. Es la tierra de los lestrigones. Un mar tranquilo, que es lo que buscan ellos, después de tanta zozobra, quieren tranquilidad, ¿no? Pero los lestrigones son unos gigantes que son caníbales. Entran, llevados por esa necesidad del descanso, entran todas las naves, pero la nave de Ulises se queda fuera de esas aguas tranquilas. Se queda atada a las rocas exteriores porque intuye algo extraño, ¿no? A veces la propia conciencia, cuando inicia estos trabajos de superación, tiene como intuiciones, percepciones que quizá no se saben explicar de dónde vienen ni por qué vienen, pero Ulises, cuando las percibe, las atiende. Lo que ocurre entonces es que entran todas las naves y aparecen desde lo alto los lestrigones. Los lestrigones van a lanzarles rocas y van a ensartar a los hombres de Ulises como si fueran peces para comérselos. Esto lo que hace es que acaba con todos los barcos que entran, que son de los 12 solo queda uno. O sea, todas las facetas, diríamos, inferiores de nuestra conciencia, esas que buscan tranquilidad, que buscan sosiego, que buscan paz, que buscan vida tranquila, que buscan alimento, que buscan esa paz, por eso entran en esas aguas tranquilas, son destruidos. Ulises sale con la única nave que le queda y con los hombres que iban en esa nave. Marcha aguas adentro a ver a dónde va a llegar ahora. Estamos en la quinta prueba, acaban de pasar, va a llegar a la sexta. En la sexta llegará a unas tierras donde encontrará a la maga Circe. Pero la manera como llegan es también interesante de contar porque Ulises ya no se fía de nada. Y entonces cuando llegan a una nueva tierra, lo que va a hacer en esta oportunidad es dividir a todos los hombres, que ya no son muchos, en dos grupos. Un grupo está, diríamos, comandado por él. Y el otro grupo por Euríloco. Euríloco es un personaje
particular, que va a aparecer también más adelante, Euríloco, que es el que dirige el segundo grupo, es como la mente sensorial nuestra. O sea, la mente que recibe la información de los sentidos y no ve más allá de lo que le dicen los sentidos. Entonces, él, lo que los sentidos le dicen, él atiende, pero a cualquier otra cosa intuitiva, nada. Bueno, entonces, este grupo llega hasta una zona donde hay un palacio y este grupo pues escucha una voz femenina cantar, se acercan, entran, pero no entra Euríloco. Algo no ve claro, sus sentidos algo no ven claro y él no quiere entrar. Los demás entran y los recibe Circe. Lo primero que hace Circe es darles a beber, pero esa bebida es un brebaje que les hace olvidar quiénes son. O sea, les hace olvidar su naturaleza espiritual. Les hace olvidar su identidad. Y acto seguido, con la varita, los transforma en cerdos. Queriéndonos decir con esto que cuando el ser humano olvida su verdadera identidad, entonces se retrograda a lo animal, ¿no? Simbolizado en el cerdo. Y entonces, ya convertidos en cerdos, los va a encerrar. Primero les da de comer comida de cerdos y luego los encierra en una pocilga. Claro, cuando eso, que lo ha visto Euríloco, va corriendo a buscar a Ulises para contárselo. Y Ulises, claro, quiere ir a salvar a sus hombres. Afortunadamente, se le aparece el dios Hermes. Dios Hermes es el mensajero de los dioses. El dios Hermes representa también el conocimiento, ¿no? Entonces, Hermes le va a decir que va a correr la misma suerte que sus compañeros, a no ser que le haga caso a él. Entonces, Hermes le ofrece un antídoto, un brebaje también, hecho de hierbas, que es el antídoto contra los poderes de la maga Circe. Y también le explica cómo debe de actuar cuando llegue con Circe. Y le dice que cuando ella saque su varita, él tiene que sacar su espada como si quisiera matarla. Y entonces ella cederá y querrá unirse con él. Le dice, ve con ella, únete a ella, pero hazle jurar por todos los dioses que devolverá a tus hombres la forma humana y que no te hará daño. Y entonces él, cuando ya va a ver a Circe, ya va, diríamos, instruido, ¿verdad? Cuando él llega, pues efectivamente ocurre eso. Circe se da cuenta que con Ulises no funcionan sus hechizos. Circe representa la fuerza transformadora de la naturaleza. Son las fuerzas de la naturaleza capaces de transformar para bien o para mal. En el caso de los hombres, pues para mal en el sentido de que los retrograda, pero para bien cuando, en este caso Ulises, es capaz de enfrentarla y vencerla. Entonces, esas fuerzas de la naturaleza, esos poderes, van a pasar, de alguna manera, a Ulises. Al unirse con ella, los poderes pasan a él. Entonces, efectivamente, pues ocurre todo así y él va a unirse con ella, pero le hace jurar por el juramento de la laguna Estigia,
juramento que era imposible de transgredir, que cuando él deje sus armas, que no le va a quitar la fuerza, ni la virilidad, y además va a devolver a sus hombres la forma humana. Y así ocurre. Y entonces, al vencer a Circe, ahora la hechicera se va a convertir en una especie de maga, de guía espiritual en lo que va a venir. Y lo que va a venir tiene características iniciáticas, es decir, ahora las pruebas que van a venir tienen una naturaleza muy profunda porque la conciencia va a tener que entrar en estados del subconsciente tan profundos y tan poderosos que hay que tener un dominio de determinadas fuerzas y determinados conocimientos para salir ileso. Y todo eso se lo va a proporcionar Circe. Entonces, ella le dirá cómo entrar en el inframundo, que es la siguiente prueba. El inframundo es el Hades. El Hades es como el mundo de los muertos. Pero en esta lectura que estamos haciendo es el subconsciente profundo del ser humano, donde no llega la luz de la conciencia, por estar tan profundo, ¿no? Entonces, aquí se trata de llevar la luz a esa oscuridad tan profunda. De manera que, al llegar a lo más profundo, poder recoger ahí las fuerzas que se esconden en lo más profundo de la naturaleza humana, donde ningún mortal corriente puede llegar. Entonces, Circe representa también la entrada, la guardiana de la entrada en el submundo, ¿no? Así como el cancerbero es el que guarda las puertas interiores, ella guarda las puertas exteriores. Y entonces le va a instruir acerca de lo que tiene que hacer. Y le dirá que tendrá que hacer un sacrificio de sangre, de un animal, y la sangre lo que va a hacer es convocar a los espíritus de los muertos. Y le dice, no permitirás que ningún espíritu de ningún muerto se acerque a la sangre. La sangre representa la vida, la energía. Los espíritus de los muertos viven en el Hades en un estado de inconsciencia. Pero cuando beben la sangre, o sea, son alimentados por la energía psíquica nuestra, adquieren vida, adquieren protagonismo. Y entonces le dice, no tendrás que permitir que ninguno se acerque hasta que llegue el mago Tiresias. Y él te instruirá acerca de lo que ha de venir, o sea, del futuro, del presente y del pasado, para que puedas superar las siguientes pruebas. Y efectivamente, cuando hace el sacrificio de sangre, se acercan los espíritus de los muertos a beber la sangre, ¿no? Y son espíritus de muertos errantes que andan por esa zona intermedia. Él no deja que se acerque ninguno hasta que llega Tiresias. Tiresias es el único que tiene conciencia, así como ninguno de los otros la tiene. Él tiene conciencia. Y él le va a decir el por qué están sufriendo tanto las tempestades que están sufriendo. Y entonces le da la explicación de lo que pasó con Polifemo y de que Polifemo era el hijo. En realidad le está diciendo que por sacar tu vanidad cuando no debías, eso te hizo cargar con la maldición de Poseidón. Le dice también cómo tiene que superar la siguiente prueba. ¿Qué tiene que hacer? Porque la siguiente prueba es muy difícil.
son las sirenas. Y le instruye, le explica lo que tiene que hacer. Y también le dice lo que está ocurriendo en Ítaca. Y le cuenta cómo los pretendientes, príncipes que pretenden el trono de Ítaca, están consumiendo su riqueza, su comida, sus ovejas, su vino, y están arruinando el reino. Y también le dice que Penélope mantiene fidelidad a él, así como su hijo Telémaco. Penélope, ¿quién es Penélope en este viaje interior, ¿no? Penélope es la parte más elevada de nuestra alma. La parte más elevada de nuestra alma, casi podríamos decir nuestra identidad, el estado más alto al que podemos acceder. Es un estado espiritual, ¿no? Y Ulises, por amor, va a querer llegar a encontrarse con su amada. Por eso, el amor, la fuerza más poderosa que existe, no va a poder ser desviado por ninguna prueba, por ninguna. Él siempre va a mantener ese amor por su mujer, por Penélope, y por eso siempre el deseo de volver, pese a todo lo que le va a ocurrir, lo va a mantener siempre despierto. Entonces, bueno, Tiresias le cuenta lo que se va a encontrar, para que él lo sepa también, y también le advierte de que va a haber la sombra en el inframundo de su madre. De su madre. Y la ve. Y claro, imaginaos, él, cuando ve la sombra de su madre en el Hades, comprende que su madre ha muerto, lo cual le produce una congoja muy profunda. Quiere hablar con ella, pero no puede. No puede, ¿por qué? Porque su madre es un espíritu errante que no lo reconoce. Y entonces, una vez hablado con Tiresias y terminada la conversación, le dice que ya puede darle también, puede permitirle a su madre que se acerque a tomar de la sangre. Eso lo que hace es vitalizarla, ¿no? Darle, psíquicamente le da energía, y entonces ella adquiere, diríamos, vida, ¿no? Y entonces le pregunta, ¿no? Y bueno, se abrazan, lloran, bueno, no se abrazan porque ella no tiene cuerpo. Él quiere abrazarla, pero no puede. Y entonces le pregunta, y ella, la madre, le cuenta pues, lo que está ocurriendo en Ítaca, le habla del padre, ¿no? Del padre de él, cómo está viviendo, pobre en una cabaña, como un ermitaño retirado, y cómo también ella ha muerto por la nostalgia. Nostalgia de no tener a su hijo. Y claro, pues Ulises lo pasa muy mal por saber que su madre está muerta y por saber el sufrimiento que está causando, ¿no? Y también nos está diciendo que la prioridad era atender primero a Tiresias, antes que atender a su madre, antes que atender a nada. Tiresias es como la clarividencia, la clarividencia interior que él va a encontrar en el Hades. La clarividencia le permitirá saber del pasado y del futuro. La clarividencia es una cualidad que tenemos los seres humanos, pero que está latente en lo más profundo de nuestra conciencia o de nuestra alma, está. Pero no se puede manifestar a través de una existencia material, a través de nuestro mundo físico, nuestro cuerpo. Ese poder tan grande no se puede manifestar todavía. Por eso él tiene que bajar a esos estados donde ningún mortal puede acceder, salvo teniendo una preparación.
Y entonces por eso él lo que recoge de Tiresias en realidad lo recoge de sí mismo. O sea, Tiresias es una parte de él que le permite saber del pasado y saber del futuro. Entonces, la prioridad, antes que atender a elementos de tipo emocional, como son el atender a su madre, lo prioritario es mantener la conexión con lo espiritual, despertar esa clarividencia. Y ahora, luego, sí, atender a todo lo demás. No se trata de dejar a un lado lo familiar, las relaciones, no, sino establecer las prioridades. Cada cosa tiene su momento. Por eso luego, cuando ya ha despertado la clarividencia, pues pasa mucho tiempo con su madre. Cuando ya vuelve del Hades, vuelve al reino de Circe y entonces van a partir, ¿no? Sus compañeros y él van a partir y Circe le va a advertir: te encontrarás con las sirenas, tendrás que atravesar, ningún hombre que haya pasado ha conseguido salir vivo. Y entonces le dice, conocéis seguramente el pasaje de las sirenas, todo el mundo lo conoce, es muy bonito. Las sirenas son unos seres mitológicos que tienen el torso de mujer, muy bellas, y el resto del cuerpo de pájaro. Aunque luego las tradiciones posteriores cambiaron ese cuerpo de pájaro por cuerpo de pez. Y de ahí conocemos las sirenas, que son medio pez y medio mujeres. Pero originalmente eran pájaros con torso de mujer. Estas sirenas tenían un canto irresistible, un canto que atraía a todos los marineros que pasaban por ahí. Y cuando los marineros, embelesados por ese canto, iban a las costas, los arrecifes acababan con los barcos y las sirenas se comían a los marineros. Por eso en la costa estaba llena de huesos humanos. Y este era el destino que iban a tener los hombres de Ulises. Sin embargo, Ulises ha sido instruido para atravesar y lo que va a hacer es atarse al palo mayor de la nave. Le dice a sus hombres que él va a escuchar el canto de las sirenas, pero lo va a escuchar firmemente atado al palo mayor. Y cuando él dé las órdenes de que lo desaten, él dice a sus hombres que lo aten más fuertemente. O sea, que no le hagan caso hasta que no atraviesen el reino de las sirenas. Pase lo que pase. Y los hombres, para no escuchar el canto de las sirenas, Ulises les tapa los oídos con cera. ¿Por qué? Porque el canto de las sirenas, son como las tentaciones, esas tentaciones que todos tenemos. Cada uno tiene la tentación donde la tiene, pero cuando cualquier persona llega al borde de lo soportable, cae. Y entonces los hombres de Ulises, al no estar preparados, ellos no podrían superar esos cantos de sirena, por eso les tapa los oídos. Y él quiere escucharlos porque el canto de las sirenas, si bien es una tentación, cuando se supera la tentación, cuando se vence la tentación, se adquiere conocimiento. Y aunque Homero no dice qué es lo que escucha, no lo dice, pero podemos interpretar que al superar la prueba adquiere un conocimiento. Y entonces
cuando empiezan a cantar las sirenas, Ulises se debate con las cuerdas y grita y ordena a sus hombres que lo desaten, claro. Pero sus hombres lo atan todavía más fuerte, ¿no? Más fuerte. Y cuando ya pasan de largo, entonces pues lo desatan. Durante un tiempo pues tienen una travesía un poco más tranquila, ¿no? Pero por poco tiempo, porque Circe ya le advirtió: cuando pases el territorio de las sirenas te vas a encontrar con dos caminos, tendrás que elegir. No le dice cuál tiene que elegir. Un camino es el de unas rocas que son móviles y que forman como una especie de pasadizo, de paso, ¿no? De paso, por donde cuando entran las naves son destruidas. Y ya es advertido, ya Tiresias le dijo también, que ningún barco, a excepción del de Jasón, pudo atravesar esas rocas. Y porque Jasón fue instruido también por un mago. El otro camino es el de Escila y Caribdis. Escila es un monstruo de 6 cabezas y Caribdis es una especie de fenómeno de la naturaleza, es como una especie de gran grieta que se traga el mar, destruye todo lo que traga y luego lo vomita, ¿no? Y eso lo hace varias veces al día. Y entonces lo que le han dicho a Ulises es que si decide pasar por ahí, tendrá que pasar cerca de Escila, el monstruo, y que tiene que pagar un precio. ¿Por qué? Porque Escila no se puede luchar contra ella. Escila es un monstruo de 6 cabezas y cuando se pasa por ahí se va a comer a 6 hombres. No tiene otra opción. Claro, Ulises quiere que no muera ninguno, pero la otra opción es pasar cerca de Caribdis, lo cual los destruiría a todos. Entonces, él quiere como pasar rápido para que Escila no pueda coger a sus hombres, pero en cuanto pasa, el monstruo, que es enorme, coge a 6 hombres, cada cabeza coge a un hombre y lo devora. Con esto nos está diciendo también que cuando el alma humana entra en determinados estados de conciencia, ya de un nivel muy elevado, muy profundo, hay que pagar un precio. Cada vez que, recordamos, cada vez que muere un compañero, estamos como dejando atrás una faceta nuestra, que es como un lastre que tenemos que dejar atrás, ¿no? Es el precio que hay que pagar por avanzar. Y entonces mueren 6 hombres. Y pasan corriendo, de manera que Caribdis, el torbellino, no alcanza a cogerlos, ¿no? Esta sería la 9ª prueba, la de Escila y Caribdis. Luego se van a encontrar con la isla de Helios. Acerca de cómo enfrentarse con Escila, Caribdis, con las sirenas y también lo que va a ocurrir en Helios, en el inframundo, Tiresias le dijo, entre Tiresias y Circe, que son los poderes clarividentes que él ha desarrollado, recordemos que todo eso ocurre dentro de él. Gracias a eso que ha desarrollado, él sabe lo que va a ocurrir y cómo tiene que proceder. Lo que no controla es a sus hombres, que son aspectos de su ser
que tiene que domar o que tiene que dejar, ¿no? Entonces, cuando llega a la isla del Sol, Helios es la divinidad solar. Helios tiene unos rebaños, unas vacas que son sagradas. A Ulises se le dijo que cuando llegasen, que era mejor no llegar, o sea, no atracar, pero que si atracaba, que no se les ocurriera hacer ningún daño al ganado de Helios, porque entonces ahí acabaría todo. De manera que él quiere seguir, ¿no? Pero una parte de sí mismo, o sea, sus hombres, una parte de sí mismo quiere ir al territorio del Sol, y quiere descansar y quiere pues, estar un tiempo, ¿no? De comer, etc. Circe, cuando partieron, Circe les llenó la nave de alimentos, víveres, vino, etcétera, para que pudiesen hacer una travesía mejor, ¿no? Y entonces los compañeros de Ulises, especialmente Euríloco, que es siempre el instintivo, ¿no? El que quiere satisfacer lo instintivo, pues Euríloco habla con la tripulación y les dice que, pero Ulises nos quiere matar, quiere sacar de nosotros lo que no podemos darle. En fin, se subleva, ¿no? Se subleva. Y Ulises cede. Pero les hace prometer a todos que no harán ningún daño al ganado de Helios. Y le aceptan la promesa, ¿no? Lo que ocurre, claro, además tenían víveres en la nave. Lo que ocurre es que después de un par de días de descanso van a zarpar, pero los vientos no son favorables. De manera que no pueden zarpar. Y se ven obligados a quedarse en la isla más de un mes. Con lo cual los alimentos de la nave se van agotando y llega un momento en que se agotan. Y aprovechando un momento en que Ulises se retira a un lugar tranquilo para ponerse en contacto con los dioses, ¿no? Con su parte divina, una especie de como de oración, ¿no? Y entra en una especie de estado, es un adormecimiento, pero no es el adormecimiento como otros, como el que tuvo en el timón, sino que es ese estado de ensimismamiento cuando entra en contacto con la parte elevada, la parte mística. Y por eso no se da cuenta de lo que está pasando en la playa. Lo que está pasando es que, acosados por el hambre, pues han cogido algunas de las vacas y están comiéndose ya, asando y comiéndose en un festín las vacas. Con lo cual va a venir el desastre. Al poco tiempo, todavía no ha ocurrido nada, al poco tiempo van a venir vientos favorables y van a zarpar. Y cuando zarpan, entonces ahí viene la desgracia. Helios es un dios. Helios va a invocar también a Zeus, a su padre, para que castigue a esos hombres que han profanado las vacas sagradas. Y entonces va a mandar una terrible tempestad, y esa tempestad va prácticamente a destrozar la nave. La nave va a llegar medio destrozada, donde van a morir todos los hombres, salvo Ulises, y maldita la suerte, van a llegar a Caribdis, al torbellino. Y entonces Ulises, cogido como podía al mástil, fijaros, vuelve a cogerse al mástil. El mástil es el eje. El eje representa, también cuando estuvo con las sirenas,
representa la ética. Cuando el ser humano se comporta con ética y se ata con el compromiso a la ética, entonces salva su vida. Pues ahí también aparece cogido al mismo mástil, pero esta vez ya nadando como puede, porque no queda nada de la nave, más que el mástil. Pero ve que el mástil se lo va a tragar Caribdis. Y entonces, cerca de Caribdis hay una higuera gigante, que es un árbol sagrado. La higuera va a aparecer en muchos otros mitos, es un árbol sagrado, y cuando va a ser tragado por Caribdis, puede cogerse de la higuera. Y entonces esperará ahí colgado hasta que Caribdis vuelva a vomitar todos los restos de maderos que quedan para cogerse como pueda. Ahí, cogido como puede al madero, al cabo de varios días llegará a otro lugar. Va a llegar a la isla de Calipso. Quedará allí tendido en la arena, exhausto. Y entonces Calipso es una ninfa, bellísima. Una ninfa que lo va a recoger, lo va a acoger y le va a ofrecer la inmortalidad, la juventud eterna, y lo va a retener en la isla 7 años. 7 años. No lo deja partir. Y cada día, cuenta el libro, cada día Ulises, al atardecer, solo, quedaba mirando al horizonte, al mar, lleno de nostalgia por su patria. Y así día tras día, día tras día. Pese a todo lo que le ofrecía la ninfa. La ninfa le ofrece hasta su amor. O sea que podríamos decir que lo tiene todo. En esta última prueba, prácticamente a punto de llegar a Ítaca, se le ofrece una vida tranquila, en un lugar oculto, porque el sitio de la ninfa Calipso es un sitio oculto, donde lo tiene todo, hasta el amor, ¿verdad? Pero no es el amor que él quiere. Él tampoco quiere ser inmortal, tampoco quiere tener la juventud eterna. Él quiere conquistarse a sí mismo, él quiere volver a su Ítaca y quiere volver con su amada, Penélope. De manera que los dioses, Atenea va a representar un papel siempre de ayuda constante a lo largo de todas las pruebas. De una manera en segundo plano, pero siempre va a estar presente de una manera o de otra. Hasta el final en que se hace presente de forma patente. Entonces, Atenea convence a Zeus para que hable con Calipso y le diga que libere a Ulises. Y entonces Zeus manda a Hermes, al mensajero de los dioses, para que le diga a Calipso que debe liberar a Ulises. Y entonces no le queda más remedio que liberarlo, ¿no? Ante la voluntad insistente, ¿no? La fuerza de voluntad que no se arredra ante nada, ni ante dificultades, ni ante todo lo tentador que supone una vida tan tranquila y llena del amor de Calipso. Entonces, Calipso lo que hace es pues darle una nueva nave, bueno, la construye el propio Ulises, darle una serie de riquezas, darle unos vestidos, unas túnicas muy ricas y un poco pesadas, ¿no? La pedrería y todo un poco pesado. Y lo deja. Y con esa nueva nave, entonces, Poseidón, que parecía que se había quedado ahí un poco en segundo plano, vuelve otra vez a poner a prueba a Ulises. Manda una terrible tempestad, la nave zozobra
Y entonces él queda cogido a unos tableros y prácticamente está a punto de ahogarse cuando aparece una ninfa. Una ninfa que fue mortal, pero consiguió que la hicieran los dioses inmortal y se apiada de él. Esta divinidad, esta ninfa, le va a ofrecer su túnica. Es una túnica divina, ¿no? Y le dice, fijaros, dice, debes de soltarte de los maderos. Eran su tabla de salvación. Y tienes que arroparte con mi túnica. Ella te llevará a un lugar seguro. Claro, la túnica es una túnica y el madero le está salvando porque lo mantiene a flote. Entonces le está diciendo, esta prueba le está diciendo, a estas alturas de tu trabajo ya debes confiar en las fuerzas del espíritu. Por lo tanto, abandona la tabla, confíate a las fuerzas del espíritu que están en ti, te llevarán por buen camino. Entonces él se arropa con la túnica y la túnica mágicamente le lleva hasta una tierra, la tierra de los feacios, ya es la última prueba, y la ninfa le dice, en cuanto llegues, devuelve la túnica al mar, y el mar me la devolverá a mí. Qué bonito. Y entonces los feacios son un pueblo que a los viajeros que han podido llegar hasta ahí, habiendo pasado todas las pruebas, ellos ya le van a ayudar en el último tramo. Es como, bueno, el que ha llegado hasta aquí se merece llegar, ¿verdad? Y entonces lo llevan en una nave, pero en un estado de sueño. Un sueño profundo, de manera que esas naves son naves inteligentes, ¿no? Dice ahí, lo llevan y lo depositan en las costas de Ítaca. Y luego vuelven, ¿no? Ya sabéis que cuando llega a Ítaca, pues ahí se encuentra con los pretendientes, que son 108 creo que son pretendientes que están esperando que Penélope elija a uno de ellos. Y ella pues les ha dicho que cuando termine de tejer la túnica que está tejiendo, pues lo decidirá. Lo que teje de día lo desteje de noche. De manera que pues está alargándolo todo este tiempo. Y bueno, Ulises llega, el único que lo conoce es su perro. Su perro que ya es viejo, muy viejo, y cuando lo reconoce, como ya satisfecho de haber encontrado a su amo, ya puede morir en paz. Muere pobrecito, ¿verdad? Pero muere, diríamos, con la alegría del regreso de su dueño. Él al final pues, se da a conocer con Telémaco, su hijo, y con su padre. Pasan muchas cosas. Atenea lo hace pasar por un vagabundo, lo pone un disfraz de viejo, le arruga la piel, de manera que llega, y allí en el palacio nadie lo reconoce. Entonces, pues allí, al final, pues se organiza una especie de competición en la cual quien gane la competición será el que despose a Penélope. Y como ya algunos ya saben que Ulises está ahí, pues la prueba consiste en disponer 12 hachas, una a continuación de la otra, con 12 hachas sin el mango, con el ojo del hacha puesto uno a continuación del otro, perfectamente enfocados el uno con el otro. Y con un arco, con el arco, no cualquiera, con el arco de Ulises, atravesar la flecha por los 12 anillos hasta dar en el blanco. Aquel que lo hiciera
pues desposaría a Penélope. Bueno, pues el único que lo consigue, los demás no consiguen ni tensar el arco, el único que lo consigue es Ulises, que habiendo llegado al estado en el que ha llegado, pues ya puede vencer no solo esa prueba, sino enfrentar a todos los pretendientes entre él y su hijo. Y algún criado que todavía permanecía fiel. Aquí, ya para ir terminando, lo que ocurre es que, claro, solo Telémaco y él, contra 100 y pico de pretendientes, era poco menos que imposible. Y Telémaco le dice, pero padre, no podemos vencer. Y entonces él le dice, luchamos tú, yo, Atenea y Zeus. ¿Quieres alguien más? Como diciendo, Dios está con nosotros. No necesitamos nada más. Entonces ahí los dioses, especialmente Atenea, ahí sí que pues, toma un papel protagonista desviando flechas, desviando, de manera que Ulises y Telémaco pueden matar a todos los pretendientes. Los pretendientes representan todavía fuerzas inferiores que residen dentro del alma humana. Fuerzas inferiores que están en la propia casa, diríamos. O sea, en cualquier nivel vamos a encontrar fuerzas negativas que hay que matar. Y bueno, pues al final el amor vuelve a unir a esas dos partes del alma, que son el alma en acción que busca su parte celeste y Penélope, que es como la otra parte del alma, ¿no? Se funden y bueno, pues es como el haber llegado a la conquista de sí mismo por amor. Quisiera terminar con una especie de invocación que él hace en un momento dado a Atenea, es muy cortita, dice, si tú me socorrieras, diosa de ojos brillantes, sería capaz de luchar junto a ti contra 300 hombres. Diosa soberana, siempre que me socorrieras benevolente. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos.